En este video vamos a hablar de lo que es el plugin HT Mega. En este momento me encuentro en su página principal y en este video vamos a ver las diferentes alternativas que nos ofrece este plugin para trabajar con elementos. Según su eslogan, ellos son el complemento absoluto para elementos. Así que vamos a ver si en realidad cumple con esos requisitos. Esta es su página oficial donde nos muestra cada una de las diferentes opciones que podemos trabajar directamente con lo que es el plugin. Según su página, este plugin cuenta con unos 110 widgets y 13 módulos esenciales. Aquí nos muestran parte de ello. Y también tiene una librería de plantilla, tanto versiones Pro como versiones completamente gratuitas, que es la que vamos a ver en este video. Al momento que estoy grabando este video, es importante mencionar de que tienen un descuento de un 60% en algunos de los planes de su licencia. Vamos a ir directamente hacia allá. Y aquí, estos son los planes o los precios de cada uno de los planes. Para un solo sitio, 49. Para 5 sitios, 79. Y para 999 sitios, unos $99 anual. Si lo queremos de por vida, comienza desde 199 hasta 200, hasta 199. Esto es al momento que estoy grabando este video. Recuerden que aquí nos hablan de un descuento de un 60%. Y aquí nos muestra la diferencia entre versiones. Lo que obtenemos con la versión gratis como con la versión Pro. En el caso de la versión gratis vamos a tener unos 84 widgets a nuestra disposición. Y plantilla de diseño de página una 18. Algunas funciones las tenemos deshabilitadas, obviamente. Y otras las tenemos disponibles con la cual podemos trabajar. Vamos a ver si realmente vale la pena con la versión gratis, que es lo que nos va a ofrecer. Y ya sabemos que ya con la versión Pro ya ahí la cosa aumenta en gran cantidad, como por ejemplo los bloques de elementos. Tenemos unos 790 bloques y más, como ellos dicen. Así que vamos de una vez a lo que es el proceso de instalación. Nos vamos a lo que es el área de plugin en WordPress, añadir lo que sería el nuevo. Aquí voy a copiar el nombre, HT Mega, y el primero que nos aparece es el que vamos a instalar. Más de 100,000 instalaciones activas. Hace 3 días fue su última actualización y es compatible con la versión que tenemos al momento de grabar este video de WordPress. Damos a instalar y simplemente vamos a esperar a que termine este proceso. Activamos y aquí nos lleva directamente a un área llamada Upgrade para la versión Pro, y también tenemos la opción de recomendado. Estos son plugins que ellos recomiendan que lo podemos instalar para también trabajar directamente con lo que es elementos. Como por ejemplo, aquí tenemos una opción para crear lo que es o insertar lo que es header y footer a través de código. Tenemos lo que es Show Lento, que esto es un plugin para trabajar lo que es tienda online a través de WooCommerce. Vamos a ir a lo que es el área de setting. Aquí nos muestra parte de las cosas que ya vimos anteriormente. Tenemos la documentación, videos tutoriales, tenemos el área de soporte. Y en caso de que usted quiera solicitar alguna actualización, o mejor dicho, opción para agregar en una futura versión, aquí podemos realizar lo que sería ese pedido. También tenemos lo que es el área de tienda. Esta parte es para lo que es tienda con lo que es WooCommerce, y lo que es la suscripción a su correo o newsletter, donde cada cierto tiempo te va a llegar información relacionado a lo que es el plugin. Siempre recomiendo que se suscriban si van a trabajar con este plugin, tanto si utilizan la versión gratis como la versión Pro, porque no podemos integrar
si hay alguna actualización, si ha habido algún problema, si lo han solucionado, todo eso nos enteramos a través de esos correos. Y una de las cosas importantes que tiene, que no es que todos los días usted va a recibir correos sobre el plugin, sino que cuando haya una oferta para adquirir lo que es la versión Pro, si hay una nueva actualización, si ha agregado algún componente nuevo, eso realmente son los momentos donde ellos le van a mandar los correos. Y también tenemos lo que son la librería de plantilla. Como sabemos, solamente tenemos 18 plantillas disponibles, aunque aquí no aparecen más de esa cantidad, pero sabemos que muchas de ellas solamente están disponibles para la versión Pro. Y otra de las cosas es, vuelvo de nuevo hacia acá, vamos aquí, es que en el caso de los bloques, no lo tenemos disponible en la versión Pro. Aunque no aparezca aquí, y aquí podemos elegir lo que es elemento para que nos haga un filtrado de esa plantilla y esos bloques que podemos trabajar con elementos. Así que ya por último, vámonos al área de página y vamos a ver con qué contamos en esta versión. Vamos a esperar a que el elemento cargue. Ya ahí se podría decir que está cargando. Ahí ha cargado. Vamos a ir viendo lo relacionado a los widgets. Vamos a minimizar estas ventanas. Y ya de aquí comienzan a aparecer cada uno de ellos. Hay muchos que ustedes lo verán y dirán, pero se parecen a los de Elementos. Y sí, realmente sí, hay algunos que vienen en lo que es la versión Pro de Elementos. Y lo que se busca con esto es que en caso de que usted no pueda adquirir lo que es Elementos en su versión Pro, pueda disfrutar de algunas opciones que solamente están disponibles en la versión Pro de Elementos. Como por ejemplo el Flipboard, que como todos saben, solamente viene en la versión Pro de Elementos, igual que los Mega Menú o Nave Menú, y así sucesivamente. Hay muchas opciones que podemos utilizar desde aquí sin la necesidad de tener instalado lo que es Elementos en su versión Pro. Ya aquí nos muestra los widgets que solamente están disponibles con la versión Pro. Si nos ponemos a calcular, son más lo que tenemos gratis que lo que se activarían en lo que es la versión Pro. Bien, como le dije, tenemos un área de plantilla, la cual aquí nos va a mostrar todas las plantillas. Muchas de ellas, como pueden ver, solamente están disponibles para la versión Pro, pero sí pueden aparecer algunas que podemos utilizar sin ningún problema. Aquí también tenemos los bloques, pero como todos sabemos, los bloques están solamente para lo que es la versión Pro. Vamos a ir a ver si encontramos una plantilla que esté disponible en su versión gratis. Vamos a ir viendo. Creo que por aquí vi una. Vamos a visualizar esta plantilla. Muy bien, aquí está la plantilla. Todavía está cargando. Vamos a esperar que termine de cargar para verla completa. ¿Cómo sería entonces la plantilla? Vamos a ir viendo. Ok. Yo creo que con la calidad que tienen esta plantilla, podemos crear diferentes tipos de proyectos a nivel de empresa y de agencia. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí podemos ir visualizando cómo se vería en dispositivos de tablet y en dispositivos móvil. Esa sería la forma como se visualiza en cada uno de estos dispositivos. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver esta. Ok. Y vamos a instalarla para ver qué tan editable son estas plantillas. Vamos a darle a insertar. Y vamos a esperar que Elementos cargue la plantilla dentro del área de trabajo. Muy bien, ahí ha cargado la plantilla. Lo ha hecho muy rápido. Eso me gustó. No dura tanto para cargar las plantillas. Y esto es lo que ha instalado y con lo que podemos comenzar a trabajar, a modificar a nuestro gusto. Podemos agregarle un menú si así lo deseamos. Simplemente seleccionamos la opción. Podemos agregar un logo. Vamos a agregar una imagen simplemente de prueba.
Vamos a aparecer un logotipo por aquí. Vamos a ver, seguimos buscando. Voy a colocar esto simplemente para el ejemplo, ¿ok? Y vamos a probar lo que sería el menú que ellos nos ofrecen para ver si funciona correctamente. Vamos a insertar por aquí. Muy bien. Y aquí debo de crear el menú porque no tengo un menú. Vamos a ponerle un bien pronto, simplemente para esto. Tab. Vamos a ver. Aquí me dice que solamente tengo una página. Ok, vamos a crear alguna de prueba en lo que es enlace personalizado, signo de interrogación. Vamos a poner servicios. Añadimos. Contacto. Y voy a agregar una división. Y la de azul. Vamos a ver, insertar. Y ahí tengo mi página. Y voy a agregar esta página. Y la voy a poner, vamos a ir subiendo algunas cosas. Vamos a dejarlo así. Le doy a guardar. Y ahora voy a refrescar la página para que cargue. Vamos a ver, creo que me va a sacar porque no le di a guardar los cambios. Bueno, ahí realmente no me sacó, pero como pueden ver ya ahí tenemos un menú agregado. Usted puede agregarle una sección en específica si así lo desea, simplemente seleccionando el área donde quiere colocarla. Si quiere modificar lo que son los títulos, selecciona el área del título y aquí en título puede cambiarlo. En estilo puede cambiar el color si lo desea, puede centralizarlo, puede cambiar la tipografía, el tamaño, puede hacer muchas cosas realmente. Es una son plantillas que realmente son 100% editables. Y nada, muchachos, en este video simplemente quise hablarle de este plugin en caso de que alguno no lo conociera. Ya pueden ver lo que tenemos disponible, lo que es la versión gratis del mismo. Ya si queremos realmente tener otro tipo de experiencia, una experiencia más grande, debemos de instalar lo que es la versión Pro de este plugin, que a mi entender, yo que la he usado, las dos versiones, en proyectos de cliente, realmente vale la pena la inversión. Pero ya va a depender de si es para uno mismo, una página que está haciendo para uno mismo. Creo que con lo que es la versión gratis puedes empezar. Ahora, si ya va a crear un proyecto para un cliente, si te dedicas al diseño de página web, realmente la inversión realmente vale la pena de pasar a lo que es la versión Pro. Así que nada, como siempre, cualquier pregunta que tengan, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo en este momento para todos ustedes. Así que me despido de todos ustedes, muchachos, y nos veremos ya en un próximo video.